Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Comenzamos. En Brasil, los conflictos en el campo alcanzaron su máximo récord en 2023. En el primer año del gobierno del presidente Lula da Silva, la Comisión Pastoral de la Tierra registró 2.203 incidentes, con 31 muertos. Es el número más alto en 38 años desde que se comenzaron a registrar estos datos. Según las cifras actuales, todo parece indicar que este año también será uno de los más conflictivos. El pasado mes de julio, en el estado de Mato Grosso do Sul, indígenas de la etnia guaraní Kaiowá decidieron ocupar unas tierras que consideran suyas por un derecho ancestral. Los productores rurales se oponen y muestran títulos de propiedad recibidos por el gobierno federal a mediados del siglo pasado. Las autoridades temen una escalada de la violencia. Nuestra corresponsal Valeria Zacone, autora de este reportaje que veremos a continuación, nos acompaña hoy. Valeria, el conflicto entre indígenas y productores parece agudizarse cada vez más. Ya veremos en el reportaje los detalles, pero nos gustaría saber en qué condiciones están viviendo estos indígenas. Los indígenas viven en una situación muy precaria, especialmente en las áreas de ocupación de tierras, donde fundan campamentos y construyen barracas con lonas de plástico. Nos cuentan que ya no encuentran el sapé, la paja que usaban para hacer sus casas tradicionales, y eso está debido al alto grado de deforestación en esta región agraria. Hemos conocido a enteras generaciones que han nacido y crecido en esos campamentos, que nunca han vivido en una aldea indígena y que llevan luchando desde pequeños por la que consideran su tierra. Además, algunos relatan problemas de salud como asma, problemas respiratorios, oftalmológicos, dermatológicos, náuseas, y los atribuyen al uso masivo de pesticidas. Hay que recordar que Brasil es campeón en el uso de agrotóxicos. Un informe de la fundación alemana Stiftung muestra que el uso de pesticidas en Brasil aumentó un 87% en los últimos 12 años. Gracias, Valeria. Ya volvemos con usted. Aquí la historia. Son las tierras rojas de Mato Grosso do Sul, una de las más fértiles de Brasil. Desde hace décadas, indígenas y granjeros luchan por ellas. En julio, un nuevo conflicto estalló en la localidad de Douradina, cuando los guaraníes Kaiowá se instalaron en estas tierras en disputa. Desde entonces, una línea invisible divide esta plantación. De un lado está el campamento de los indígenas, del otro, el de los productores agrarios que intentan frenar su avance. En el medio, las fuerzas especiales de seguridad enviadas por el gobierno federal. Toda la región fica en alerta. Hay focos de hostilidad contra los indígenas, hay intimidación. Ellos son perseguidos en esta carrera cuando intentan ir a la ciudad para buscar alimentos. Anderson es el abogado del Consejo Misionero Indígena. Desde que el conflicto se recrudeció, asesora a los indígenas acampados. Viven en barracas precarias en medio de este secarral, con temperaturas que rondan los 40 grados. Este año Brasil vive la peor sequía de su historia y la humedad del aire ha alcanzado niveles inferiores al desierto del Sáhara, según el Instituto Nacional de Meteorología. La perspectiva es que consigamos también suspender esta orden de desalojo de la Justicia Federal de Dourados contra la comunidad indígena. Esta región fue colonizada por Brasil tras la guerra contra Paraguay, que acabó en 1870. Fue un proceso violento que segregó a los guaraníes Kaiowá en pequeñas parcelas lejos de sus tierras, que consideran sagradas. Desde entonces luchan para recuperar un territorio de 12.000 hectáreas. Algunos, como este hombre, tienen recelo de mostrar su rostro. Nosotros indígenas no somos iguales a nuestros ancestros.
Ya nos desarrollamos y necesitamos mucha más tierra para poder plantar y cosechar, trillar y hacer más cosas para conseguir mejorías. Los productos rurales están destruyendo todo y nosotros vamos a plantar mata nativa para que crezca de nuevo. Los indígenas denuncian que fueron agredidos a mano armada por agricultores durante la que definen como una retomada de tierras. Este joven de 20 años recibió un disparo a principios de agosto. De momento sigo tomando medicamentos porque la bala ha quedado en mi cabeza. Los mismos indígenas documentaron los ataques con sus celulares. Dijeron que no usaron armas letales, que fue una bala de goma, pero fue una bala de verdad. Llevan desde 2011 esperando que el gobierno demarque estas tierras a su favor. Nos cansamos de esperar a la justicia. Por esto retomamos nuestras tierras tradicionales. Aquí en nuestra comunidad estamos a la expectativa de que el gobierno federal nos dé una solución. Indemniza a los productores y nos reconozca la propiedad. Si ellos quieren una indemnización, nosotros los guaraníes Kaiowá también la queremos porque ellos deforestaron y mataron todos nuestros ríos y los manantiales. Los guaraníes Kaiowá son el segundo pueblo indígena más numeroso de Brasil. Sin embargo, hoy solo el 0,5% del territorio de Mato Grosso do Sul es área indígena. Ellos reclaman el 10% de un estado que duplica el tamaño de Uruguay. Si no se demarca el territorio indígena, el conflicto nunca va a parar de existir. En las tierras donde la demarcación ya fue concluida, no existe conflicto, no hay ataques. La gente se está plantando, hay escuelas, clínicas de familia y las personas viven con más dignidad. Entonces, la solución es la demarcación. A escasos metros de aquí está el campamento de los granjeros. La narrativa y hasta el vocabulario son diametralmente opuestos. Para los indígenas es una retomada de tierras, para ellos es una invasión. Fueron los mismos productores de la región que hicieron estas pancartas, tanto de las áreas invadidas como de las otras que están cerca. Creo que hoy hay 7 áreas invadidas. Nos organizamos para mantener eso y no dejarlos avanzar. Solo hay 2 personas en este campamento. Se turnan día y noche con otras 2. No usamos armas, incluso porque hay una fuerza de seguridad presente 24 horas por día, gracias a Dios, porque realmente hubo algunos conflictos. Pero aquí no utilizamos armas de fuego. Ya deberíamos estar preparando la tierra para plantar la soja. Para producir en este campo son necesarios financiamientos. Los insumos son caros, todo es financiado. Entonces la tierra tiene que producir para compensar los costos. Hoy Mato Grosso do Sul es el estado con la mayor concentración agraria de Brasil. El 92% de las tierras son privadas, según el Atlas Agrícola, y están en manos de terratenientes y grandes empresas que implantaron el monocultivo de soja y de maíz. Sin embargo, en la región de Dobradina, priman los pequeños agricultores como Odair. Esta es nuestra área, de aquí para allá. Es el fondo del lote. Su familia llegó aquí hace más de medio siglo en pleno proceso de colonización. Están en contra de la demarcación a favor de los indígenas porque se consideran los propietarios legítimos de estas tierras. Esta es la ratificación del Estado federal porque el abogado confirmó que no se hacían escrituras en tierras indígenas. ¿Y cuándo fue ratificado? Fue en 1983 u 84. Las 12.000 hectáreas son estas. Todas estas. Su hacienda se encuentra en el área delimitada hace 13 años por la Fundación Nacional de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, la demarcación nunca fue homologada por el gobierno. Muchos indios trabajaban con nosotros, pasaban aquí por casa. Había mucha melancía en el medio del camino. Mi padre tenía un campo de caña de azúcar. Ellos nunca robaron una melancía ni cogieron la caña de azúcar. Llegaban a nuestra casa y las pedían. Hoy los 7 herederos de Leonino tienen que lidiar con este conflicto. Su hijo Odair culpa al presidente Lula de esta situación. Lula creó el Ministerio de los Pueblos Indígenas para eso, para hacer estas cagadas.
porque el papel de la izquierda del comunismo es este. ¿Hay algún lote en la reserva indígena que está a nombre de los indígenas? ¿Usted me lo sabría decir? En cambio, estos 2 lotes y medio están a nombre de mi padre. La indignación es un sentimiento común entre los agricultores de esta región. A pocos kilómetros de aquí, otros productores observan cómo los indígenas avanzan en sus tierras. Al comienzo estaban allí al fondo, a 900 metros de aquí, y después comenzaron a avanzar. Hace 15 días no había nada. Este granjero está afligido. Es dueño de una finca de 160 hectáreas. Si existe una deuda con los indios, esta deuda es del Estado y el Estado tiene que pagar. Ahora, si el productor que compró la tierra con buena fe tuviese que pagar esta deuda, sería una injusticia monstruosa. Yo creo que mientras no haya decisión del Estado, ellos tendrían que esperar en su aldea, que está a menos de 1.500 metros de aquí. Si no fuese por el Consejo Misionero Indígena y las otras ONG que les incentivan, estarían en sus casas como siempre estuvieron. El contencioso por la tierra ha cobrado protagonismo incluso en la campaña electoral. Este año, más de 5.500 ciudades brasileñas renuevan sus cámaras municipales. Este sargento retirado del ejército se apoya en la imagen del expresidente Jair Bolsonaro para conseguir más votos. Se ha convertido en el altavoz de los agricultores en la arena política. Si el gobierno hace caso a las personas que invadieron las tierras, el estado de Mato Grosso do Sul se vuelve un caos, porque no se trata de indígenas. Se trata de una organización con académicos y doctorandos de la universidad local que se infiltraron en una aldea indígena y colocaron su ideología contra los productores rurales. En realidad, existe un ataque declarado contra quien produce en este estado, en estas tierras. El fiscal general de Mato Grosso do Sul niega la hipotética manipulación de los indígenas y denuncia la falta de voluntad política del poder público para poner fin al conflicto. La solución ya fue implementada en 2004 o 2005 por el actual presidente. Y es básicamente indemnizar a los productores y reasentarlos. Y a continuación promover la regularización de las tierras indígenas. Estoy aquí desde hace 16 años. ¿Cuántas comitivas ya recibí? Varias. De la Unión Europea, de eurodiputados, de ministros. Y la solución sigue lejos. Entonces espero que finalmente podamos conseguir algo diferente. La cuestión indígena se complicó el año pasado tras la aprobación del marco temporal, una ley que reconoce el derecho a la demarcación de tierras indígenas solo para quienes las ocupaban en 1988, fecha de la promulgación de la Constitución. Esta abogada fue responsable de los asuntos agrarios durante la era Bolsonaro. Toda su familia tiene un histórico de lucha contra la demarcación. Para ella, atrás del conflicto hay intereses geopolíticos de ONGs internacionales. El segundo mayor acuífero de agua potable del mundo, de agua dulce, es el acuífero Guaraní. Mire los puntos donde hay reivindicación de tierras indígenas y compárelas con el mapa del acuífero Guaraní. ¿Será que hay indios solo en tierras donde hay agua debajo? También está la cuestión de la biodiversidad brasileña, de los bosques amazónicos. Todo esto despierta la codicia internacional en nuestro país. Por lo pronto, los guaraníes Kaiowá intentan mantener las tierras retomadas. Estamos en Carapó, que hace 8 años fue escenario de un embate violento. Un indígena murió y este líder resultó herido. El primer ataque aconteció fue aquí. El primer ataque ocurrió aquí en 2016. Yo fui baleado aquí. Este es el agujero de la bala. 5 granjeros fueron arrestados y están siendo juzgados. Aquí no hay electricidad ni agua corriente. Simão cultiva la huerta y cría chanchos y gallinas, pero sin una empresa formal no consigue vender sus productos. Ellos alegan que no puede haber un proyecto de electricidad ni sanidad porque el área está en litigio. La estamos sacando adelante a la fuerza, a base de resistencia. Su temor es que el marco temporal, a la espera de la votación final del Senado, le arrebate lo poco que conquistó. Allí estaríamos obligados a ver otra masacre, porque muchas personas no van a querer volver a la reserva indígena.
Los guaraníes Kaiowá no quieren dar su brazo a torcer y tampoco los agricultores. Sin una negociación a la vista, esperan que Brasilia resuelva una disputa que ya condenó a varias generaciones a la precariedad. Estamos de vuelta con nuestra corresponsal en Brasil, Valeria Zaccone. Valeria, me queda una pregunta para actualizar lo que vimos en el reportaje. Desde que se grabó la historia, 2 indígenas murieron a tiros en áreas de tierras en disputa que se encuentran en la frontera con Paraguay. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí, ambas muertes se han producido en una región cercana a la frontera con Paraguay. Es un conflicto agrario antiguo que se está recrudeciendo estos días. El 18 de septiembre, un joven indígena de 23 años murió baleado durante una operación de la policía militar para contrarrestar una ocupación de tierras. Y además, pocos días después, otro joven de 16 años, también indígena, fue asesinado mientras esperaba el autobús para ir a la escuela. Esta región disputada se encuentra en una hacienda que es propiedad de Roseli María Ruiz, que es la madre de la abogada a la que entrevistamos, que fue responsable por los asuntos agrarios durante la época de Bolsonaro. Resulta que Roseli ha sido nombrada como experta en una comisión de conciliación dentro de la Corte Suprema que discute el marco temporal, esta ley que podría reducir el derecho de los indígenas a la demarcación. Ese nombramiento no ha sentado bien entre los guaraníes Kaiowá en un año decisivo para la demarcación de tierras indígenas. Gracias, Valeria. Hasta aquí Reporteros de la Semana. Recuerde que para ver esta y las ediciones anteriores puede visitar nuestro sitio web france24.com. Hasta la próxima.